Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. El gran salón del trono de Tarion estaba lleno de un silencio tenso. Columnas de cristal orgánico se alzaban como fauces abiertas hacia el techo brillante de esferas flotantes. Era el día de la firma del contrato reproductivo entre la reina suprema del imperio y un humano, un acto ceremonial que, para los tarianos, no era más que una farsa diplomática. La reina Zarelda, alta y temible, descendía los escalones de su trono con una gracia inhumana. Sus ojos, de un violeta profundo, no mostraban interés por el elegido. Un simple hombre de la tierra, enviado como sacrificio político para asegurar una paz tensa entre especies. ¿Tu nombre, humano?, preguntó con aburrimiento, hojeando las páginas del documento sagrado sin siquiera mirarlo. Mateo. Y no soy propiedad de nadie, respondió él con voz firme. El eco de sus palabras fue un golpe en la sala. Los consejeros tarianos giraron las cabezas, algunos entrecerraron los ojos, otros apenas contuvieron la risa. Zarelda levantó la vista lentamente, como si algo en su interior hubiera despertado. «Tienes agallas», dijo, acercándose. Su tono era casi juguetón. «Pero los tratos ya están sellados. Tienes una función. Útil, breve, olvidable». Mateo miró el contrato. Un volumen grueso, cargado de cláusulas biogenéticas, obligaciones físicas y rituales simbólicos. Cada palabra estaba destinada a recordarle que su cuerpo ya no le pertenecía. Zarelda extendió una pluma ceremonial de hueso negro. «Firma, humano. Haz tu parte en este teatro». Él tomó la pluma. La sostuvo entre sus dedos mientras sus ojos se clavaban en los de ella. Lentamente, dejó que la pluma cayera al suelo. Luego tomó el contrato y, con una calma que encendió alarmas invisibles, arrancó la primera página. Un rasguño seco quebró el aire. Luego la segunda. La tercera. Uno por uno, Mateo fue rompiendo cada pliego con los dedos desnudos, dejando caer los fragmentos sobre el suelo de ónix. El silencio era absoluto. Los guardias tensaron sus armas. El consejo se puso de pie. Zarelda sonrió. No con ternura, sino con ese tipo de sonrisa que precede a una tormenta. «¿Sabes lo que acabas de hacer?» «Sí», dijo él, sin apartar la mirada. «Acabo de demostrarte que no puedes controlar todo. Eso era un contrato sagrado. Millones murieron para escribirlo. Entonces es solo papel manchado de sangre». Ella bajó un escalón, tan cerca de él que pudo oler el aroma metálico de su aliento. «Esto es una declaración de guerra». «No. Es una declaración de libertad». Zarelda lo miró con una intensidad que quemaba. Por primera vez en siglos, sentía que su poder era cuestionado no por una flota, sino por un hombre solo. Sin armas. Sin armadura. Solo con su voluntad. «Encadénenlo», ordenó al fin, con voz baja. Pero no había ira en su rostro. Había interés. Había deseo. Mateo no gritó cuando lo apresaron. Ni siquiera apartó la mirada de ella. Y Zarelda, aún con el contrato hecho trizas a sus pies, sabía que algo había cambiado. No era su prisionero. Era su primer verdadero rival. Y quizás, sin quererlo, ya estaba dentro de su piel. Las puertas de obsidiana se cerraron detrás de él con un sonido sordo, sellándolo en un mundo que no parecía una prisión, pero lo era. Las paredes estaban cubiertas de tejidos vivos que respiraban lentamente, con una calidez engañosa. El aire olía a incienso antiguo y a algo más, algo dulce y desconocido. Mateo recorrió el lugar con la mirada. No había barrotes, no había cadenas, solo lujo, sensualidad y peligro. Era una celda vestida de palacio, diseñada para quebrar a los rebeldes con placeres en lugar de tormento. En el centro, un diván circular parecía flotar sobre el suelo, rodeado de cortinas de luz líquida. La reina Zarelda no lo había enviado a morir. Lo había enviado a pensar. A rendirse. Pasaron horas, quizá días. Comida deliciosa aparecía en la mesa sin explicación. Ropas cómodas, incluso elegantes, colgaban listas para él. Pero no hablaba con nadie. No había guardias. Solo el silencio y una sombra que lo observaba desde algún lugar.
La noche que todo cambió, Mateo estaba sentado con las piernas cruzadas, mirando la oscuridad más allá del ventanal que mostraba los dos anillos del planeta. Fue entonces que ella apareció. Zarelda no entró por la puerta. Simplemente estaba allí, de pie, como si la noche misma la hubiera parido. Llevaba un vestido fluido que parecía hecho de humo y estrellas. Su cabello trenzado caía como una corona viva. Pero sus ojos no eran los de una reina. Eran los de una mujer curiosa y hambrienta. Pensé que estaría suplicando ya, dijo con un tono suave, casi decepcionado. Mateo no se movió. Pensé que una reina tendría cosas más importantes que vigilar a un hombre libre. Ella caminó lentamente, cada paso una amenaza vestida de deseo. Libre. No entiendes lo que significa esa palabra aquí. Todo está atado por deber, por sangre, por historia. Lo tuyo no es libertad, es arrogancia. Y lo tuyo no es poder, es miedo disfrazado de control. Zarelda se detuvo frente a él. La distancia entre sus cuerpos era mínima. Su aliento cálido tocó su rostro. Ningún guardia. Ningún testigo. Solo ellos dos. ¿Tienes miedo de mí, Mateo? No. Pero tú tienes miedo de ti misma, cuando estás cerca de mí. Sus labios se rozaron sin tocarse. La tensión era brutal, como una cuerda que iba a romperse. Zarelda cerró los ojos solo un segundo, como si el aire entre ellos ardiera. Cuando los abrió de nuevo, había algo cambiado en ella. Un deseo salvaje, profundo, incontrolable. Una noche, dijo con voz baja, ronca. Eso es todo lo que te ofrezco. Una noche donde nadie manda, nadie obedece. Solo tú y yo. No necesito una noche. Te necesito real. ¿Crees que puedes soportarlo? Solo si tú también lo haces. Ella lo besó. No como una reina. No como una enemiga. Como una mujer que había olvidado lo que era ser tocada sin miedo. Y él respondió con fuego. El diván ardió bajo sus cuerpos. El mundo afuera dejó de existir. No hubo palabras, no hubo reglas. Solo piel, sudor, aliento y una guerra de placeres donde ninguno quiso ganar, solo rendirse en el otro. Cuando la noche terminó, ella no lo ordenó encadenar. Solo lo miró desde la cama y dijo: «Esto fue un error». Mateo le acarició la mejilla. «No. Fue un principio». Zarelda cerró los ojos. Y por primera vez en su vida, no sabía si lo que sentía era debilidad o renacimiento. El día de los dos soles era sagrado para el pueblo tariano. Las estrellas gemelas se alineaban por única vez en el ciclo de 1000 años, bañando el palacio con una luz dorada que hacía brillar hasta las piedras del suelo. Era tradición que la reina asistiera al baile celestial con su consorte, un gesto ante las cámaras, ante la historia y ante los dioses antiguos que aún dormían bajo la superficie del planeta. Zarelda miraba su reflejo en el espejo flotante de su cámara real. Su vestido era una cascada viva de luz líquida, su piel relucía bajo la doble aurora. Pero su expresión era dura, imperturbable. Hasta que alguien golpeó suavemente la puerta. Mateo. Ella lo dejó entrar sin decir palabra. Él llevaba un traje ceremonial que no era tariano ni humano. Era suyo. Mezcla de ambos mundos. Fuerte, sobrio, provocador. «Estás hermosa», dijo él con voz firme, sin rastro de sumisión. «Y tú pareces no tener idea de lo que te espera», respondió ella, ajustándole una insignia en el pecho. Sus dedos se quedaron más de lo necesario sobre su corazón. Él no la apartó. Solo la miró. «¿Esto sigue siendo teatro para ti?», preguntó. Ella no respondió. La gran sala del festival resplandecía cuando llegaron. Los nobles murmuraron al ver a Mateo a su lado, sin collar, sin cadenas, con la cabeza alta. Zarelda no lo soltó en ningún momento. No era solo un acto. Era un mensaje. Los músicos iniciaron el canto ancestral. Una danza que solo la pareja real debía abrir. Ella lo miró de reojo. Mateo entendió. Tomó su mano. La música comenzó, lenta y envolvente, con acordes que parecían venir del centro del universo. Ella giró, él la sostuvo. No como se sostiene a una reina,
sino como se sostiene a una mujer deseada. Con fuerza. Con fuego contenido. Los movimientos eran antiguos, pero lo que había entre ellos era nuevo. Crudo. Él acarició su cintura en el giro final. Zarelda no lo detuvo. La sala ardía de miradas. El consejo observaba con ojos entrecerrados, desconfiando de esa intimidad que ya no parecía fingida. Cuando la música cesó, Zarelda lo miró a los ojos y, sin pensar, lo besó. Fue un beso lento, lleno de orgullo vencido y deseo puro. Las cámaras lo captaron. El pueblo lo aclamó. Pero para ellos fue un incendio privado. Horas después, en una terraza lejana del salón, el aire olía a vino dulce y a algo más salvaje. Zarelda lo tenía contra una columna, sus labios cerca del cuello de él, sus manos recorriendo su espalda. ¿Tú entiendes lo que esto significa? Susurró. Lo entiendo todo. Y aún así, no quiero irme. Podría destruirte. Entonces empieza ya. Ella lo besó como si lo odiara por hacerla sentir. Él la abrazó como si supiera que no había vuelta atrás. Cuando la noche terminó y las estrellas cayeron en el horizonte, Zarelda estaba recostada sobre su pecho, el corazón latiendo como nunca. Y por un instante, la reina temida por galaxias enteras deseó que esa noche nunca acabara. Pero la guerra ya venía en camino. Y el amor no los protegería del todo. El eco de las puertas del consejo retumbaba como el rugido de un juicio inminente. La sala imperial estaba reunida en pleno. Los 13 ancianos de la corona, los 3 generales del núcleo y los 5 sumos intérpretes del protocolo genético. Ninguno de ellos sonreía. Ninguno ocultaba el desprecio. En el centro, Zarelda, erguida como una diosa ancestral, observaba desde su estrado mientras Mateo era conducido a la sala sin escolta, sin grilletes, sin vergüenza. Él caminó como si el salón entero no existiera. Como si sus pasos marcaran un ritmo que sólo ella podía seguir. Este hombre ha roto el contrato sagrado, declaró el intérprete Token, su voz una tormenta helada. Ha humillado a la reina. Y ha mancillado una tradición milenaria. Su ejecución no solo es permitida, es obligatoria. Zarelda levantó una mano. El silencio volvió de inmediato. Nadie humilló a esta reina, dijo con una voz que parecía cincelada en hierro. El contrato fue una formalidad. Un símbolo vacío. Este hombre me hizo ver lo inútil que era aferrarse a rituales sin alma. Los murmullos estallaron como fuego entre los tronos de los ancianos. ¿Lo defiendes? ¿Después de lo que hizo? No lo defiendo, interrumpió ella con fiereza. Lo elijo. Las palabras cayeron como rayos. Los humos se incorporaron, los generales levantaron sus cejas cubiertas de tatuajes de guerra. Un guerrero del ala izquierda del consejo no pudo contenerse. No es tariano. No es de sangre real. Ni siquiera lleva metal en la piel. Mateo dio un paso al frente. ¿Y eso me vuelve indigno? Preguntó con voz firme. El guerrero se acercó, musculoso, cubierto de placas vivientes, un asesino genético entrenado desde el vientre. Tu boca habla más de lo que tu cuerpo puede respaldar, humano. El aire se volvió denso. Todos esperaban que Mateo retrocediera. No lo hizo. Cuando el tariano extendió la mano para empujarlo, Mateo la atrapó, torció su brazo en un movimiento seco, limpio, preciso. El guerrero cayó de rodillas. Un rugido de sorpresa recorrió el consejo. Nadie entendió cómo ese humano, sin mejoras, sin implantes, había vencido a un titán con un solo gesto. Zarelda no sonrió. Solo lo miró con un brillo nuevo en los ojos. No necesito su sangre, dijo Mateo. Porque tengo algo que ustedes han perdido. Voluntad. Libertad. Y amor por quien me ha dado la oportunidad de mostrarme completo. Las palabras no eran solo desafío. Eran verdad. Y en el silencio espeso que siguió, Zarelda bajó del estrado. Caminó hasta él, sin mirar a nadie más, sin temer los cuchillos políticos que se alzaban en los rincones. Me han dicho toda la vida que debía gobernar con lógica, con estructura, con alianzas genéticas perfectas. Pero tú me diste algo que ni mis científicos pudieron fabricar. Lo tomó del rostro con ambas manos.
Sus labios se encontraron sin permiso de nadie. Y todo el salón fue testigo de un beso que no pedía aprobación. Cuando se separaron, Zarelda giró lentamente hacia los ancianos. «Si alguno de ustedes se opone, venga y enfrénteme ahora». Nadie se movió. Porque incluso los dioses antiguos sabían reconocer el inicio de una nueva era. Los cielos de Tarión ardían en rojo. Columnas de humo se elevaban desde las torres exteriores del palacio, y el estruendo de explosiones resonaba como un lamento antiguo. No era una simple protesta. Era traición abierta. Las élites militares del linaje de sangre habían roto el pacto del núcleo y lanzado un ataque directo contra la reina. «Tu amor por un humano ha corrompido la pureza de Tarión», dijeron en el mensaje holográfico. «Has olvidado tu deber. Te arrancaremos la corona y la memoria de lo que fuiste». Zarelda contemplaba la ciudad desde el balcón de su torre más alta. Su rostro no mostraba miedo, pero sus puños estaban cerrados, sus uñas hundidas en la piel. Detrás de ella, Mateo se acercó en silencio. Iba vestido con una armadura ligera que él mismo había diseñado junto a los ingenieros del palacio. No era elegante. Era letal. Adaptada a su cuerpo humano, con núcleo de energía flexible y placas negras fusionadas al ritmo de sus movimientos. «¿Quieres que me esconda?», preguntó él, sabiendo la respuesta. Zarelda giró, lo miró a los ojos, y en ese instante toda su frialdad cayó como un muro roto. «Quiero que vivas. Pero también quiero que pelees a mi lado. No detrás de mí. No por mí. Conmigo». Mateo asintió. «Entonces no moriremos hoy». Los corredores del palacio se convirtieron en una danza de preparación. Los fieles a la reina, pocos pero determinados, se armaron con todo lo que pudieron salvar. Las sirenas de emergencia ya no sonaban. La guerra había comenzado. Zarelda lideraba con su lanza ancestral de plasma, una reliquia capaz de abrir la piel de una nave. Su mirada era fuego puro. Ella no vestía como reina esa noche. Vestía como quien recuerda quién fue antes del trono, una guerrera que conquistó planetas sin pronunciar una palabra. Mateo iba a su lado, sin miedo, sin titubear. Los rebeldes no entendían cómo un humano podía caminar junto a ella como igual. Y cuando lo vieron alzar su lanza, una improvisación brutal de acero humano y tecnología tariana, rieron. Hasta que la sangre comenzó a caer. Los pasillos se tiñeron de rojo y violeta. Gritos. Choques de energía. Explosiones. Mateo luchaba como un hombre sin nada que perder, pero con algo que proteger. Cada vez que Zarelda caía en un círculo enemigo, él entraba como un relámpago. Y cada vez que él tropezaba, ella rugía como una fiera, cortando el aire, partiendo cráneos sin misericordia. En medio del caos, se encontraron espalda con espalda, rodeados por los comandantes del linaje, los más leales traidores del consejo. «¿Últimas palabras?», escupió uno de ellos. Mateo entrecerró los ojos. «Sí. No debieron tocarla». Zarelda lo miró de reojo. Y en medio del infierno, sonrió. El combate fue brutal. Mateo derribó al primero con un golpe seco a la garganta. Zarelda giró en el aire, su lanza destellando, y atravesó el torso del segundo sin frenar. El tercero intentó huir. No llegó a 10 pasos. Cuando la última amenaza cayó, ella jadeaba, cubierta de sangre ajena. Mateo se acercó, herido en el brazo, pero con la mirada fija en ella. «No hemos terminado», dijo Zarelda, con el pecho alzándose. «El núcleo rebelde aún controla las puertas principales». Mateo se acercó más. Le tomó el rostro con ambas manos. Y la besó. No fue un beso de pasión salvaje como antes. Fue uno más lento, profundo, como si sellaran un pacto antiguo, como si ese instante fuera más fuerte que toda la violencia que los rodeaba. «Entonces vayamos», susurró él contra sus labios. «Y acabemos con todos los que se atrevieron a separarnos». Ella no respondió. Solo lo tomó de la mano. Y juntos caminaron hacia la última batalla. El amanecer sobre Tarión llegó teñido de ceniza, pero también de esperanza. Las últimas columnas de humo se disolvían en la atmósfera cuando las compuertas principales del palacio se abrieron y el núcleo rebelde fue arrastrado fuera por los soldados leales.
La rebelión había sido sofocada con sangre y acero. El rugido de los cielos cayó al fin, y un silencio nuevo, respetuoso, cubrió los pasillos rotos del imperio. Zarelda caminaba descalza sobre el mármol quemado de la sala del trono, sus pasos firmes a pesar de las heridas que cruzaban su piel como cicatrices recién nacidas. Cada soldado que la veía pasar se inclinaba sin necesidad de decreto. No por obligación. Por admiración. Mateo estaba a su lado, el brazo enyesado, la mejilla marcada por un corte aún fresco. Su cuerpo dolía. Pero sus ojos estaban más vivos que nunca. ¿Cuántos murieron por esto?, preguntó en voz baja, observando el trono vacío. Zarelda no respondió de inmediato. Se detuvo frente al gran asiento de obsidiana negra, símbolo de un poder absoluto y frío. Lo observó largo rato, como si ya no lo reconociera. Demasiados, susurró finalmente. Pero también nacieron cosas que nadie creía posibles. Mateo se acercó y le tomó la mano. La besó sin prisa, en el centro de la palma, como si sellara algo que iba más allá del cuerpo. No tienes que volver a sentarte allí si no quieres, le dijo. Zarelda lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, dejó caer la dureza de su rostro. Sus ojos violetas se llenaron de lágrimas que no le pedían permiso. Nadie se atrevió a hablar. Nadie se atrevió a juzgarla. Porque por fin, en aquel lugar, una reina lloraba no de derrota, sino de libertad. Sí quiero, dijo al fin. Pero no sola. Mateo ladeó la cabeza, sin entender al principio. Zarelda se sentó en el trono y luego estiró la mano hacia él. Ven conmigo. Si tú no estás aquí, este trono no significa nada. Él subió los escalones sin dudar, sin esperar ceremonia. Se sentó a su lado. No como consorte, no como sirviente. Como su igual. Como su compañero. Los portones se abrieron. La multitud esperaba fuera, en la plaza imperial, entre ruinas y flores arrojadas por manos temblorosas. Cuando la gente los vio juntos, lado a lado, el grito de victoria estalló con una fuerza que estremeció los muros. Ese día, Tarion no ganó una batalla. Ganó una nueva era. Horas más tarde, en la intimidad de sus aposentos reconstruidos, Zarelda se recostó sobre el pecho de Mateo, con la piel desnuda y el alma abierta. Pensé que amar a alguien me volvería débil, confesó en voz baja, dibujando círculos sobre su abdomen. Y yo pensé que desafiar a una reina me costaría la vida, susurró él, acariciándole la espalda. Pero tú me salvaste desde el primer momento. Cuando decidiste no romperme, sino compartirte. Ella lo besó, suave, agradecida. No con la urgencia de la batalla, sino con la calma de quien por fin encontró refugio. Pasaron la noche entre susurros, entre sábanas, entre risas suaves y caricias que curaban más que cualquier medicina imperial. Y cuando los dos soles de Tarion se alzaron al amanecer siguiente, lo hicieron sobre un imperio nuevo, gobernado por una reina que amaba sin cadenas y por un humano que no necesitó un linaje noble para conquistar el corazón más temido de la galaxia. Habían vencido. Juntos. Y ya no había vuelta atrás. Solo un futuro compartido y un amor que nadie más se atrevió a cuestionar.